vámonos a temas más amables, más alegres, más propicios para una ¿Hay mesa. algunos? Claro, los cambios de los dirigentes de los principales partidos políticos encabezados, las masas, los sectores volcados ya, unos a favor de Alito, otros en el PAN ahí todavía peleándose, y en Morena pues todo apunta a que haya candidatura única o cuando menos candidatura muy determinada, que es la de la actual secretaria de Gobernación. ¿Cómo vas viendo ese tema de los cambios de dirigencias en los principales partidos, Arnoldo? Parecería una comedia, pero no es comedia. Sí sigue siendo drama, ¿no? Porque el país necesita actores políticos serios y actores políticos confiables, y en las cámaras necesita debates esclarecedores, y bueno, pues parece que no lo tendremos, porque con los partidos volcados sobre sí mismos, preocupados por mantener pequeños cotos de poder, pues se convierten en dos cosas. Primero, están totalmente distraídos, pero por otro lado son más susceptibles a ser cooptados por una fuerza mayoritaria tan poderosa como Morena en algunos casos, ¿no? Estos desprendimientos que puede haber del PRI, incluso en el PAN, y Morena como esta gran aplanadora, regresando al partido ahora sí que prácticamente único, pues resuelve sus problemas muy sencillos, porque hay disciplina, porque hay éxito, porque hay mucho botín por repartir, pero tampoco eso resulta democrático. Desde luego, no es una mala decisión la de Luisa María Alcalde, porque tiene los antecedentes, los galones, es fundadora de Morena, está ahí, es una cara joven, es un recambio generacional, etcétera, pero el modito parece que es lo que no resulta conveniente, ¿no? Un partido que además representa muchísimas situaciones regionales, incluso ideológicas, que está compuesto, pues que es una gran mezcla de ideologías, de intenciones, de intereses, resolviendo su sucesión interna así tan ordenada y disciplinadamente, pues no puede ser más que una gran simulación, y eso ahí también va a hacer que se larven algún tipo de broncas para el futuro, ¿no? Y bueno, pues estamos en una etapa en la que todo se está moviendo. Habrá una nueva presidenta, habrá nuevos funcionarios en el gabinete, una nueva dirección de Morena, los estados también tienen renovaciones, y no creo que esta pax morenista vaya a durar demasiado. Bueno, pues ya vimos lo que está pasando en Oaxaca, un gobernador atrabiliario que se supone que Morena iba a traer un combate a esas cosas, que bueno, tampoco es por decreto el tema, ¿no? Entonces, todo lo que está ocurriendo con los partidos políticos a mí me da una gran preocupación. O sea, ya no es un chiste Alito, es que pues lo podía haberlo sido por su forma de actuar, y que ahora Reforma lo traiga de encargo, refletiendo toda la corrupción que ya salió hace como algunos años y que no pasó nada con ello, ¿no? Desde los martes del Jaguar y desde propios reportajes periodísticos que nomás sirven para escandalizar. Ahí está, es un político corrupto definitivamente, usó al Estado para enriquecerse y nadie tiene capacidad para que eso vaya a un tribunal. Me parece patético, ¿no? Y el tipo es un echado para adelante. Por favor, ya no usen esa frase. Voy a desterrar dos frases. A ver, ¿cuáles? Echado para adelante es una y la otra es narrativa, porque desde que Alito las usa para todo, ya hay que proscribirlas del lenguaje, ¿no? Está bien, me sumo a esa proscripción de esos dos términos, Arnoldo. Pero fuera de eso está, lo hemos dicho aquí otras veces, está el país con todos estos problemas, pues algunos de primerísima urgencia, como es la violencia, y otros que tampoco son para descuidarse, como es el tema de la infraestructura, el tema del agua, etcétera, y los conductores políticos del país, los que recibieron el voto, los que van a ir a las cámaras, los que van a negociar por nosotros, son estos personajes, ¿no? Entonces, así es. Bien, Arnoldo, gracias. Carla, ¿qué comentarios? Ya ni hablé del PAN, pero también hay mucho que decir, pero bueno. Bien, oye, Arnoldo. ya había severos reclamos, porque faltaba Carla de hablar. Sí. Entre muchos severos reclamos, sobre todo Arnoldo y a mí, que somos prianistas, de acuerdo a... Sí, ya salimos aquí prianistas todos y vendidos y quién sabe cuántas cosas. Pues bueno, Carla, ¿qué opinas sobre el tema de los relevos en las dirigencias de los tres principales partidos nacionales?
Bueno, de entrada, o sea, me parece que el proceso es relevante, por ejemplo, en el caso de Morena, pero Morena tiene una particularidad, que Morena surge como un partido movimiento, que eso es algo que en la historia reciente de México no había ocurrido, que sí se veía en otros lugares, como por ejemplo en Colombia, en Perú, que surgían partidos para impulsar una candidatura en lo particular, no a una persona que tenía la fuerza de un partido, pero que no tenía partido y que se forma una estructura para llevar un proyecto en específico. Y en ese sentido, el problema con la dirigencia de Morena es que me parece que así como hay países donde el jefe de Estado y el jefe de gobierno no son la misma persona, me parece que Morena tiene una dirigencia moral y una dirigencia, digamos, de gestión institucional. Y en ese sentido, el tema no es tanto de si queda alcalde, que me parece que es lo que va a ocurrir, sino qué va a pasar con la ausencia de López Obrador, ¿no? Que era de alguna manera este pegamento que mantenía unido a grupos tan disímiles, ¿no? Recordemos que en Morena hay tanto militantes como dirigentes de Morena que son comunistas, otros que son liberales, otros que son religiosos, otros que son ateos, otros que son socialdemócratas, otros, o sea, digamos que hay toda una mezcolanza ideológico-política, además grupal, porque se hizo mucho esto de que Morena es el nuevo PRI, etcétera, pero me parece que una cosa que heredó y muy bien del PRD es esta situación, digamos, de las fracturas internas que hasta ahora las han podido manejar bien. Creo que en las elecciones se mostró que había todavía esa capacidad de hacer un poquito lado esos problemas internos para después, ¿no? Y centrarse en lo que el momento político les va marcando. Pero aquí la pregunta va a ser, ¿cómo va a ser el factor en Claudia Sheinbaum? Que por supuesto, aunque mucha gente dice que no tiene carisma, sí tiene jale en muchas personas y sobre todo dentro de Morena, tiene la confianza en muchos sectores del partido, pero que sí se va a enfrentar a un partido bastante diferente sin la figura aglutinadora de López Obrador. Y en ese sentido, ¿cuál va a ser la interacción de la dirigencia con la presidenta? Y por otro lado, pues en el caso del PRI, digo, voy a ahorrarme todos los comentarios salitos, todos los comentarios adjetivos, que podría decir que ya se dijeron, que se han dicho, que prácticamente son los que se dicen en todos lados. Yo creo que no, a estas alturas no hay alguien que defienda la figura de Alito. Pero sí es interesante lo que está pasando con el PRI, con esta idea que él planteó de hacer un rebranding del PRI. Me parece que eso es un reconocimiento, obviamente, a lo que pasó en las elecciones. El logo del PRI pesa. Y eso me parece que se vio incluso desde antes con la figura de José Antonio Meade. Mucha gente no votaba por José Antonio Meade, no porque le tuviese desconfianza a la figura de José Antonio Meade, sino porque tenía el sello del PRI. Y de hecho hay una entrevista que le hacen en medio de en las últimas semanas de la campaña, donde le preguntan si el logo PRI no le está afectando su candidatura, e incluso el José Antonio Meade se desespera y como que contesta por la tangente manifiestamente enojado. ¿Por qué? Porque sabía que eso era un lastre que iba a impedirle cualquier posibilidad de conseguir lo que sea. Y por otro lado, vemos que con Xóchitl Gálvez pasó lo mismo. Esta idea del rebranding me parece bastante, por un lado puede ser o una ingenuidad por parte de Alito o bien una estrategia para ganar tiempo o vayamos a saber para qué. No es fácil un rebranding para un partido como el PRI. Por allá mucha gente comentó que eso es algo que no es novedoso, que se hizo justamente como movimiento ciudadano. El problema es que no es ni la misma condición, digamos, ni histórica, ni simbólica, ni incluso de visibilidad que tenía Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano, a la que tiene el PRI. No se da ese rebranding en una etapa de crisis, al menos mediática, en la cual hay una acusación o una serie de acusaciones muy graves contra el dirigente Alito Moreno y ahora más con este proceso para perpetuarse en el poder, muy al estilo priista, no sé de qué se quejan en ese aspecto. De tal manera que me parece que esta idea de hacer un rebranding solo puede ganar tiempo. Y lo último será ver el caso del PAN, o sea, ¿qué va a hacer el PAN a partir de estas elecciones, no? Porque la dirigencia que quede va a tener que tener mucha claridad sobre si sigue o no con la alianza con el PRI. Por ejemplo, en el caso de estados como Yucatán, la alianza PRI-PAN simplemente fue una especie de autosaboteo,
¿Por qué? Porque resulta que iban en alianzas por el gobierno del Estado, pero no para todos los municipios, no para todas o sea, no para todos los cargos, iban en conjunto. Entonces tenías a operadores priistas que tenían que estarle, digamos, haciendo promoción al candidato del PAN-PRI, que todos sabemos que pues era panista, Renán Barrera de Carrera, y diciéndole a la gente, vota por el PRI, por el PAN, no votes por Morena, pero para este cargo no votes por el PAN, vota por el PRI. Entonces, demostró que es una alianza no solo, digamos, inoperante o poco, digamos, o contraproducente precisamente por el símbolo del PRI, sino porque realmente el PRI y el PAN siguen teniendo diferencias en muchos estados y siguen siendo rivales. Entonces, me parece que el PAN también, si busca de alguna manera reestructurarse o reformular el posicionamiento que tiene el espectro político, realmente tiene que, digamos, repensarse por completo esa alianza que poco le aporta y que creo que mucho le pesa. Bien, Carla, gracias. Arturo Rodríguez, aprovecha tu oportunidad. Solo quedas tú para salvar el honor de Alito Moreno. Te queda la oportunidad de declarar que sí ves bien ese proceso de Alito Moreno. Arturo, ¿cómo ves todo lo de los tres principales partidos? Ya me dejaron con muy escaso margen. Pues mira, el caso del PRI es de esos de penita ajena, ¿no? Como que lo ves y qué feo. El hecho de que un replanteamiento de su presencia histórica se dé con una de las personalidades más controversiales en términos de corrupción, de impunidad, de abuso, de prepotencia, de majadería, una figura cuya sola presencia en la vida pública ofende a la inteligencia de los ciudadanos electores en este país. Y que justo el día en el que se revela la tendencia de una playa, él vaya al INE a abogar por sus estatutos impuestos a una militancia donde yo creo que hay, como en todas partes, gente buena y comprometida con algunas causas políticas que enarbolan aún dentro de su ideario, y una gran mayoría de políticos que han contribuido de manera decidida al desgaste y al cierre atropellado y penoso del ciclo histórico que vive el PRI desde hace años. Porque el PRI efectivamente tuvo un ciclo histórico que se cumplió. Yo creo que cuando, por ejemplo, con el presidente López Obrador se llegan a hacer referencias a ciertas etapas de la historia, sobre todo en materia energética, con Cárdenas o con López Mateos y el sector eléctrico, o con Ruiz Cortines y su, pues, esta integridad que se ha vuelto parte del mito en torno a ese expresidente y otros, creo que estamos en el momento de ese proceso histórico en el que el PRI generó pues la seguridad social, el acceso a la vivienda de los trabajadores, las instituciones, se decía, ¿no? Que son los derechos sociales que se habían construido a partir del periodo revolucionario, y luego llega un periodo de descomposición, de podredumbre, que es, creo que perfectamente identificable a partir de los años 80 y que se va radicalizando coincidiendo con esta ruta de un modelo económico pernicioso y perjudicial que han dado en llamar el periodo neoliberal. Entonces, cerró el ciclo histórico, o mejor dicho, está cerrando su ciclo histórico, pero de una manera muy atropellada y muy penosa. Y eso creo que lo personifica de una manera tremenda Alejandro Moreno. Ahora, respecto al PAN, creo que su problema es la renuncia desde hace unos 15 años a la democracia interna, y en eso pues va siguiendo una ruta similar a la que hoy sigue el PRI. Bien,